sesión. A ver, coméntenme si no todavía. Esperemos unos momentos, unos minutos. ¿Sí? A ver, leo los chats. Víctor, buenas tardes, bienvenido. Duber, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido, Eduardo, nos volvemos a encontrar, ¿no? Buenas noches. Jennifer, ¿cómo está? Buenas noches, gracias. Estimada Sonia, bienvenida a nuestra ya cuarta sesión. Hoy es nuestra segunda semana del curso. Vamos a ver un tema muy importante. El día de hoy vamos a ver qué son las funciones DAX y cómo las podemos utilizar, ¿ya? Pero para ello, previamente, por favor, quiero que me indiquen si ya antes hemos trabajado con funciones DAX o es la primera vez que vamos a tocar funciones DAX. ¿Ya habremos escuchado de esa palabrita o no? A ver, quiero que ustedes me puedan indicar a través del chat, ¿ya? Jennifer me dice, ahí está Martín, ¿no? Catherine, buenas tardes. Martín, buenas tardes. Gracias a ustedes por su presencia el día de hoy. Jennifer, nunca escuché, pero hoy voy a aprender bien. Cristel, ¿cómo está Cristel? Nos volvemos a encontrar. Una nueva semana lleno de mucho aprendizaje. Eduardo, sí, cuando hice un curso de Excel avanzado, eso, bien Eduardo. Martín, primera vez. Víctor me dice, nunca he escuchado, pero hoy voy a aprender, excelente. Sony un poco, sé que es un lenguaje de programación con comandos para Power BI. Eso, Sonia, muy bien. Es un comando, ¿no? Es un lenguaje de programación para crear esas funciones adicionales o para crear esos famosos KPIs que nosotros vamos a encontrar. Eduardo, muy bien, ¿ya? Pero antes de empezar la clasecita, como siempre, les voy a compartir algo interesante, ¿no? Para estar en confianza. He traído aquí un videíto motivador, ¿ya? Un videíto, o mejor, creo que una fotito, ¿no? El tiempo a veces es cruel. A veces es cruel el tiempo, así que mejor. No, les voy a mostrar el video, es cortito. Les muestro mi pantalla. Y listo. A ver, rapidísimo, ya estoy presentando. ¿Sí? Ahora sí, voy a darle todo el volumen. Listo, veamos aquí. Ajá, es muy cortito, ¿no? El video. Es tan cortito que solo dura unos cuantos segunditos. ¿Qué nos quiere decir este video? Que existen tres formas en que nosotros trabajamos. Sí, siempre vamos a ingresar en estos tres grupos. No existe otro grupo adicional. Tú, yo, todos aquí en la sala entramos en uno de estos tres. Puedes estar en el primer grupo, en el grupo del trabajo duro. Si tú eres de las personas que siempre estás trabajando, ¿no? Para tener el día de mañana un carro o algo, necesitamos trabajar duro. Anochecemos trabajando, madrugamos trabajando, no nos damos el tiempo para hacer otras cosas más que dedicarnos a ese trabajo, ¿no? Que más adelante brindará sus frutos. Pero eres de esa persona, ¿no? De las que les gusta hacer el trabajo duro. Si no, entras en el segundo grupo, de las personas que hacen el trabajo inteligente, de esas personas en que no solamente le gusta hacer, en este caso, en este grupo ya no entran esas personas que les gusta levantarse temprano, ¿no? No, para conseguir algo hay que trabajar duro. Tú eres de las que dicen, no, mejor hay que trabajar inteligente. ¿Qué te parece estas estrategias, tal cosa? ¿No? Te muestro, pero no estás dispuesta a levantarte temprano, no estás dispuesto a quedarte hasta tarde, siempre estás exigiendo que el trabajo debe disminuir, ¿no? Y luego están las personas que combinan ambos, el trabajo duro y el trabajo inteligente. ¿Qué quiere decir? Que para lograr algo no solamente es fundamental el trabajo duro, no solamente es trabajar duro y no utilizar la estrategia.
no utilizar ese esfuerzo inteligentemente. Cuando combinas estas dos poderosas armas, el trabajo duro y el trabajo inteligente, puedes lograr maravillas. Observa nuevamente el video. Tú eres la bolita negra y tu objetivo, lo que tú tienes en mente lograr, es el cuadrado, ya sea una actividad, una tarea, un propósito, una carrera, lo que tú quieras hacer, hasta lo más simple. Mira, vuelvo a reproducir el video. Observa cómo hacen las bolitas. Ah, la primera bolita empuja tal cual está el cuadrado. No le hace ninguna transformación. Él dice, lo que me han dicho lo hago. Tal cual. Lo que me han dicho lo hago. Y lo hace. El trabajo inteligente, ¿viste que cambia? Cambia la forma del cuadrado para su beneficio, para que ruede más rápido, porque sabe que el cuadrado, si lo dejo así, ay, me voy a demorar más empujando. En cambio, si el cuadrado fuese redondo, yo lo ruedo, es más fácil. Y luego está el trabajo inteligente más el trabajo duro. ¿Qué hace el trabajo inteligente? De la situación anterior, entendió que el cuadrado es un poquito difícil de empujar, pero si cambia la situación a su favor, lo vuelve redondito, va a ser más fácil. Eso no significa que ya solito se va a mover. No porque esté redondito ya se va a ir solito, no. También necesita hacer un esfuerzo, un trabajo ahí duro, pero inteligente por menos tiempo. Por eso le da este resultado. ¿Mm? Se esfuerza un poco y listo, solito corre. Es un video muy bonito, ¿ya? Lo vamos a ir concientizando, ¿no? Poco a poco. Sé que la gran mayoría hacemos ambos trabajos, ¿no? El trabajo inteligente y el trabajo duro. Ahora sí, empezamos la clase del día de hoy con aquellos que recién se unen. Bienvenidos a la clase. Hoy vamos a hacer las funciones DAX. Vamos a conocer un poquito. Así que ahora sí, vamos a ver la parte teórica, que es muy importante. El día de hoy haremos la introducción a funciones DAX. ¿Y qué es DAX? Les pregunté al principio, ¿no? ¿Qué es DAX? DAX es un lenguaje de expresiones que se utiliza, sí, en tu programa de Power BI. ¿Y para qué sirve? Para analizar y transformar datos. DAX está todavía dentro del paso ETL. Extracción, transformación y carga. DAX es muy poderoso porque nos va a permitir a nosotros crear cálculos personalizados, agregar y resumir datos, filtrar resultados y crear esas visualizaciones interactivas dentro de nuestro informe o nuestro dashboard. Pero ¿cuáles son las características principales de DAX? Una de las características principales de DAX es que hace cálculos complejos. Es extraordinaria para hacer esos cálculos complejos dentro de tu data. Eso puede incluir algunas funciones que ya conocemos, ¿no? Como el sum, una sumita, la división, contar, encontrar máximos, mínimos, operaciones matemáticas también, manipulaciones de texto como left, right, min, len, y también nos permite trabajar con fechas y horas. Si yo quisiera descubrir, tal vez por ahí, quiero mostrar la información por cierto tiempo, por cierto mes, cierto trimestre, cierto año, ahí están algunas de sus funciones: year, month, week y date. Una de las principales, ¿no? Hoy vamos a conocer algunas de ellas, pero es necesario conocer ciertos aspectos para trabajar con DAX. La primera forma para trabajar con DAX es a través de la creación de medidas. Sí,
La creación de medidas son pequeños cálculos personalizados que podemos realizar en nuestro Power BI. Ahí, utilizando DAX, podemos nosotros resumir datos, mostrar algo que nos permitan visualizar cierto aspecto importante de nuestra empresa. ¿Ya? La medida son cálculos personalizados, ya que no se ven afectados, ya cuando tú crees una medida, es para que puedas mostrar algún dato en particular en tu visualización, en tu objeto visual. Pero ese cálculo no afecta a tu tabla original, a tu base de datos, ¿ya? Acuérdate de eso. Es un cálculo personalizado. También se puede utilizar DAX en filtrado y segmentación de datos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada indicamos que se puede realizar filtros a nivel de gráfico, filtros a nivel de hoja y filtros a nivel de hojas? También con DAX podemos crear este tipo de filtros o también conocidos como segmentación de datos. Ahí, una de las funciones que intervienen es el if, ¿no? Esas funciones lógicas condicionales, el AND, el OR y el NOT. ¿En qué aspecto más podemos utilizar DAX? En la creación de columnas calculadas. En columnas calculadas ya es cuando nosotros creamos una nueva columna en nuestra data, en nuestra base. Pero se parece a medidas, sí, pero columnas calculadas se aplican a tu data. Estás creando una nueva columna donde puedes hacer algunos cálculos. Columnas calculadas generalmente se utiliza para hacer esos cálculos complejos. Para hacer cálculos rápidos y personalizados, medidas. Para hacer cálculos complejos dentro de nuestra data, de preferencia, utiliza columnas calculadas. Estas dos, el día de hoy vamos a conocer a profundidad, columnas calculadas y medidas. Para ello, ¿ya? Te quiero mostrar cómo es la interfaz, cómo es la función o la estructura de DAX. Cuando nosotros queremos trabajar tal vez un cálculo con DAX, tenemos que tener la siguiente estructura. Primero, se inserta el nombre del cálculo. Total ventas, yo quiero tal vez calcular el promedio, la comisión, el importe total, el precio bruto, el precio neto, la ganancia, la productividad. Primero siempre debes insertar el título. Recuerda, cuando trabajes con DAX, debes considerar la siguiente estructura. Ya sea que DAX lo trabajes dentro de una medida, de un filtro o de un campo calculado, la estructura es insertar primero el título. ¿Qué es lo que vas a calcular? ¿La suma? Entonces pondrás suma. Ah, no, yo voy a hacer el importe, que es la multiplicación del producto por el precio, ¿no? O la cantidad por el precio. Pones ahí, importe. Luego del importe le sigue el signo igual. Después del título, sigue el signo igual y ahí insertas la función que utilizarás. ¿Qué cálculo vas a hacer? ¿Una suma? ¿Una división? ¿Vas a encontrar el máximo? ¿El mínimo? ¿El porcentaje? ¿Qué vas a hacer? Ah, pones ahí la función. Seguido de nuestra tabla. ¿Cómo se llama tu tabla? Siempre especifica. Tú dentro de Power BI
podrás ingresar tu tabla 1 de ventas, categoría, producto, proveedor, ciudad, tienda, no sé, continente. Ahí tienes varias tablas. Pones el nombre de lo que vas a realizar. Insertas la función y ahora especificas en qué tabla trabajarás ese cálculo. ¿En tu tabla ventas? ¿En tu tabla producto? ¿En tu tabla vendedor? Aquí especificas. Y luego, entre paréntesis, pones el nombre del campo que vas a utilizar para ese cálculo. Utilizaré, si quiero hallar el importe, la cantidad por el precio. Cantidad de producto por el precio. Dentro, insertas esos campos de esa tabla para que hagas esta operación. ¿Ya? Siempre cuando trabajemos con funciones DAX, tenemos que tener presente esta sintaxis, ¿ya? Esta estructura. Ahora te voy a enseñar las diferencias entre medidas y columnas calculadas, porque hoy trabajaremos funciones DAX en medidas y columnas calculadas. ¿Qué son las medidas? ¿Te acuerdas? Cálculos personalizados rápidos, mis. Es donde yo puedo hacer cálculos rápidos y de manera personalizada. Sí, y que era columna calculada, me permite crear una columna adicional de algún cálculo, pero un poco más complejo. En la definición te indica que medida es una fórmula DAX que se calcula dinámicamente y en tiempo real. Es decir, si en algún momento tú quieres crear algo rápido, en este instante lo puedes hacer con medida. Funciona con tus datos en tiempo real. En cambio, una columna calculada se calcula una vez y esta se almacena como una nueva columna en tu modelo de datos. Es decir, al momento de crear una columna calculada, va a cambiar tu tabla. Se va a agregar un campo adicional. En medidas, eso no sucede. La segunda diferencia, en el contexto de cálculo. Una medida se calcula en el contexto de filtro actual, que quiere decir que en ese momento, con los datos que tienes, tú puedes hacer rápidamente una medida. En cambio, la columna calculada solo se puede crear a nivel de fila. Es decir, si yo creo una medida que nace de otra medida, normal, me va a funcionar. Pero columna calculada no puede hacer eso. Ella no puede ir y tomar una medida y trabajar en base de ella. No. Columna calculada solo trabajará con los datos que tienes en cada fila de tu tabla. El uso principal que se le da a las medidas es para agregar, resumir y analizar datos. El uso principal que se les da a las columnas calculadas es para crear nuevos campos de datos con valores que provienen de otras columnas. ¿Ya? Imagínate que tú tienes una tabla donde solo está especificado el producto, la cantidad y el precio, pero te falta el importe. ¿Qué utilizas? ¿Una medida o una columna calculada? En este caso nos serviría una columna calculada, porque sabes que se tiene que hacer la operación para todas las filas de tu tablita. ¿Ya? Ahora, en visibilidad, las medidas ya no aparecen a la vista, ¿ya? No aparecen en la vista de datos. Cuando tú pasas a la vista de datos dentro de tu Power BI, no se visualiza la medida. Pero en cambio la columna calculada sí. Sí aparece en tu
en tu vista de datos, donde se visualizan los campos de tu tabla, ahí se ve afectada, porque se mostrará esa nueva columna. Pero es más fácil interactuar con una medida o con una columna calculada. La medida se puede trabajar muy bien. Es extraordinariamente interactiva. La gran mayoría incluso lo utiliza como filtro. En cambio, la columna calculada no se puede utilizar como filtro. No se puede. Ya es un campo estático que tú podrías utilizar solo para mostrarlo en un objeto visual. ¿Ya? En cuanto a su almacenamiento, las medidas no se almacenan en tu modelo de datos. Por lo tanto, no se verá afectado, ¿no? Tus relaciones seguirán iguales, tus mismos campos seguirán iguales dentro de tu tabla. Pero en cuanto a la columna calculada, sí, se va a visualizar, ¿ya? Se muestra dentro de tu modelo de datos. El rendimiento, ¿cuál es mejor utilizar en cuanto a su rendimiento? ¿Medida o columna calculada? La medida suele ser un poquito lenta para cálculos complejos. Está como que, uy, ahí es su punto débil. Cuando hay un cálculo muy complejo, no te recomiendo medidas. Mejor utiliza columna calculada. Si vas a hacer un cálculo simple, por ejemplo, quiero hallar el total general, el importe de todas las ventas realizadas en el 2023. No lo tengo hecho en una columna. Puedo hacer con medida, es una suma de un campo con medida. Pero si tengo que hallar algo un poquito más complejo, como por ejemplo hallar la productividad de cierta tabla de hechos, ahí medida tal vez no sería, ¿no? Dependiendo. Podrías utilizar una columna o si es que tienes que calcular el importe o algo que sí o sí directamente vas a utilizar trabajando con filas de tu tabla, ahí ingresa columna calculada. ¿Ya? Esta suele ser un poquito más rápida, ¿no? En cálculos complejos, pero también para cálculos simples, ¿ya? Esta es la diferencia entre estas dos. Y ahora sí, vamos a ver nuestra tabla y ustedes van a poder reconocer en qué casos utilizaríamos medidas y en qué casos utilizaríamos columna calculada. Para el día de hoy se compartió un archivo para la clase 4 que se llama base. Este archivo contiene 3 tablas importantes, ¿ya? Este archivo contiene 3 tablas importantes. La primera tabla se llama la tabla base, esta de aquí, donde podemos visualizar la zona. Imaginemos que nosotros tenemos una tienda de equipos celulares. Tenemos en estas zonas nuestras sucursales o nuestras tienditas. Tenemos en Lima, en algunas provincias, ¿no? Y estos son los productos principales que vendemos. Un iPhone, Samsung, Huawei, Samsung, LG, ¿no? Estos son los productos que vendemos en estas zonas. Los números de trabajadores asignados, ¿no? A cada una de esas tiendas. La cantidad vendida de estos productos y el precio unitario de cada uno de estos productos. La siguiente tablita es la tablita de hechos, ¿no? ¿Alguien se dio cuenta? Es una tablita de hechos. ¿Por qué? Porque aquí se visualiza el proceso principal. Miren, aquí estoy. Subo desde el principio. ¿Qué tengo aquí? La fecha de la venta, el RUC, la razón social, la empresa, ¿no? La empresa, si ha sido una empresa
directa o indirecta. ¿Cuál ha sido el canal de venta? ¿Ya? ¿Quién ha vendido? ¿Quién es el vendedor? Álvarez, Marcelo, Marín. El código del medio por el cual se hizo. ¿Cuál fue el medio que se utilizó para vender? El tipo de venta. Recuerda que tú vendes equipos celulares, pero no solamente vendes los celulares, también vendes chips. Claro, Movistar, Entel, Twenty, todos esos chips. Pero adicional a vender chips, también vendes algunos packs. ¿Qué quiere decir? Cuando Claro te llama y te dice, pásate a un plan postpago, te ofrecemos 200 megas de internet, llamadas ilimitadas, 500 mensajes, no sé cuántos minutos para llamadas internacionales. Igual, tú también, con tus diferentes equipos, vendes una portabilidad, ¿no? Un pack. A veces solo vendes celular con chip y a veces sacas todo un plan. El celular con su pack. Tienes aquí la marca, el modelo. También tenemos aquí el ingreso. ¿Cuánto costó? Por ejemplo, si soy el vendedor Ramos, yo vendí por este medio un equipo en portabilidad con un pack. ¿De qué marca? Samsung. He vendido el Samsung Galaxy 4 con 3,600. Ese es el ingreso por el equipo. Ahora, ¿qué más? El costo solo del equipo es de 2,489. Entonces, ¿por qué aquí está el ingreso por el equipo 3,600? Porque obviamente que este es un cálculo indicando con el pack, ¿no? El costo del equipo es 2,484 y el plan tarifario que tiene esa persona es de Entel Power de 59 con 90 céntimos, ¿no? Casi 60 soles. ¿Cuántos vendí? Solo uno. ¿Qué plan? ¿Cuál es la renta plan? Su plan es de 59,90. ¿Por cuánto tiempo has hecho el contrato? ¿Por un año, año y medio año, 2 años? ¿No? Eso has conversado con el cliente, en cuánto tiempo él quiere cancelar su deuda o por cuánto tiempo quiere mantener su plan, ¿no? Aquí dice por 18 meses. Y la comisión, porque todos los vendedores que realizan una venta de un celular más su plan tarifario tienen una comisión. Y va a depender, ¿no? La comisión depende de qué es lo que has vendido. Si has vendido, por ejemplo, un chip con un celular sin plan, bueno, por vender el chip más el celular, ya. Te doy la promoción número 1. La comisión número 1 que te da un 10% más sobre tu sueldo, ¿no? Pero si yo vendo un celular con un pack tecnológico con un pack de 60 soles, ahí te toca la comisión número 2, que tal vez te da un 20%. Si yo vendo un celular, pero con un pack de 90, ahí ya te doy tu comisión número 3, que ya será el 30%, ¿no? Así depende. Depende de lo que has vendido, tu comisión. Y en la base número 3, ahí tenemos la otra tablita que se llama medio. ¿Por qué medio se vendió? Por una tienda, si es que el vendedor hizo esta venta en nuestra tienda, perfecto, pondrá 1. Si es que el vendedor lo hizo a través de nuestra página web, será la opción 2. Si el vendedor realizó a través de nuestro WhatsApp, será la opción número 3. Si visualizas este código de venta, está en tu base. Aquí, mira, medio. Aquí está. Código o el medio por el cual vendiste. Tienda, WhatsApp o nuestra página.
A ver, esta es la tablita o las tablitas que vamos a cargar en nuestra base, perdón, en nuestro Power BI. Para ello es necesario abrir, ¿ya? Todos vamos a abrir el Power BI y mientras va abriendo, voy a conectar mi compu que ya está muriendo, ¿ya? ¿Listo? Yo trabajé en una distribuidora de Claro en Ecuador. Bien, Fernando, entonces tú estás más familiarizado, ¿no? Con esta base. Vamos a empezar ya. Carguemos. Voy a estar conectando un momento mi laptop mientras va cargando. Ya está, ya regresé. Ahora sí, todos ya logramos abrir nuestro Power BI. Yo, por ejemplo, ya estoy adentro y lo que voy a hacer es ingresar aquí en un nuevo informe. Aquí en un nuevo informe que se llama Informe en Blanco. Le doy un clic en Informe en Blanco y listo, estoy en mi interfaz principal. A ver, todos hasta aquí estamos bien. Logramos ya que cargue nuestro Power BI. ¿Sí? Deditos arriba, Jennifer, Eduardo, muy bien, David, excelente, Marcela, Sonia, Fernando, bien. Ahora sí, a cargar. Como nuestra base es de Excel, entonces rápidamente vamos a importar los datos a través de Excel. Clic, busco dónde está dentro de mi archivo clase 4, clic y le doy en abrir. Ya está empezando la conexión a esa base y está reconociendo cuántas hojas tengo y dentro de esas hojas si existe una tabla que ha logrado reconocer Power BI que tengo 3 hojas que se llaman base. 1, 2, 3. En estas hojas detecto que en cada una de ellas tengo también una tabla. Tabla base 1, tabla base 2 y tabla base 3. ¿Con cuál me interesa trabajar? Con las tablas. Le doy un clic en la base 1, clic en la base 2 y clic en la base 3. Una vez que seleccione las 3 tablas, simplemente le doy en cargar. Veo que no tengo ningún error y si lo descubro más adelante, puedo transformarlo a través de este botón. Le doy un clic en cargar y listo. Va a empezar a importar mis datos desde esa base. Espera un momento, esto puede tardar algunos minutos dependiendo, ¿no?, de la capacidad de tu equipo. Cuando ya cargue, ya en el espacio de datos o en el módulo de datos visualizarás aquí que tienes 3 tablitas. Tu tabla base, base 1, base 2 y base 3. ¿Cuál es la vista de datos? Esta de aquí, vista tabla. Tú le das un clic y aquí visualizas los datos que tienes en cada una de las tablas. ¿Ya? Mira, aquí tienes tu tablita número 1. Si le das un clic a la base número 2, esta sería tu tablita de hechos. No tienes ningún error. Y luego tienes tu tablita base 3, donde está tu código o, en este caso, tu medio de venta. ¿Ya? 3 tablitas. A ver, ¿estamos hasta aquí bien? ¿Sí? Muy bien, José Luis, Jesús. Muy bien, Adolfo, Marcela, Carlos. Excelente. Continuamos. Entonces, Mili, ahora sí. ¿Qué vamos a hacer?
Un momento iremos a nuestra vista tabla. Dentro de nuestra vista tabla, selecciona tu primera base. Cuando tú extiendes tu primera base, visualizas los campos que cada una de esta tabla tiene, ¿no? El campo cantidad. Cuando tiene este icono, ¿qué significa? Que el campo cantidad almacena datos numéricos. Número de trabajador, datos numéricos. El campo precio, datos numéricos. El campo producto, texto. Y el campo zona, texto. ¿Qué voy a hacer aquí? Vamos a hacer nuestro primer cálculo. Si tú visualizas tu tabla, solo tienes zona, producto, número de trabajador, cantidad y precio. Si yo quisiera visualizar el importe, ¿qué es la multiplicación de la cantidad por el precio? ¿Qué es lo que haría? Yo te pregunto, si tienes que mostrar dentro de tu vista informe, en una tablita, imagínate, tienes que mostrar cuál es la venta o el importe de tus diferentes productos. ¿Cómo haces? ¿Utilizas una medida o utilizas un campo calculado? A ver, los leo. Los leo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Una medida o un campo calculado? Muy bien, exacto, eso. David me dice medida, Mili campo, Martín campo, Sonia campo, Eduardo, para mí, campo calculado. Eduardo me dice medida, Jennifer campo calculado, Edwin campo y ahí José Luis agregar columna. Punto para todos los que han participado. Bien. Miss, ¿cómo voy a trabajar? ¿O no? Lucía, ¿cómo voy a trabajar? El importe que implica multiplicar la cantidad por el precio para todos mis productos, de preferencia, hacerlo en una columna calculada, ¿ya? Porque voy a trabajar con todos mis registros que van a estar añadiéndose a mi tabla. Entonces, ¿cómo hago para crear un nuevo campo calculado? En mi tabla original no viene ese campo, pero aquí veo, según mi análisis, que es necesario agregar ese cálculo. Para ello, cuando yo selecciono cualquier celdita o una columna de mi tabla, en la parte superior siempre me aparece una pestaña adicional que se llama herramientas de columna. En este campo de herramientas de columna, puedo visualizar que en el último grupo, que se llama cálculos, está la opción de agregar una nueva columna que se crea a través de DAX. ¿Ya? Esta columna vamos a crearlo a través de DAX. Así que le das un clic aquí y rápidamente se abre el espacio de trabajo de DAX. Cuando tú le diste clic en columna nueva, te apareció este espacio. Aquí, para que veas mucho mejor, te lo voy a marcar. Aquí, en este pequeño espacio, trabajarás todos los cálculos con DAX, ¿ya? Todos los cálculos. Si no ves muy bien, es muy chiquita, aquí tienes una flechita. Aquí hay una flechita. Le das un clic y se extiende. No hay problema, te dice, yo me extiendo y tú creas aquí el cálculo. Según la estructura, la sintaxis de la función DAX, primero se agrega el nombre. ¿Qué quieres calcular? El importe. Por lo tanto, tienes que agregar aquí el nombre. Importe. Mi columna, ¿cómo se va a llamar? Importe, porque ahí voy a calcular el importe. Esa columna, ¿a qué va a ser igual? A la cantidad por el precio.
Entonces aquí hay incluso dos formas de trabajar DAX. Puedes trabajar utilizando los cálculos clásicos de Excel, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero multiplicar así, sencillito, utilizo el asterisco. Si yo quiero sumar facilito en Excel sin utilizar funciones, utilizo el operador más. Si quiero dividir, la línea diagonal. Si quiero restar, el signo menos. También funciones DAX te permite trabajar con ese tipo de cálculos. Si yo quisiera multiplicar cantidad por precio, lo hago así de simple como haces en Excel. Cantidad, escribes cantidad, pero ojo, cuando tú escribes cantidad, tienes que reconocer el campo cantidad de qué tabla es. Porque yo puedo tener 3, 4 tablas en donde todos tengan el campo cantidad. Por eso es necesario especificar aquí, dentro de DAX, de qué campo vas a sacar, de qué tabla vas a sacar ese campo. Ah, lo que yo quiero calcular es la cantidad por el precio. ¿Pero de qué tabla es? De mi tabla base 1. De mi tabla base 1. Escribo el nombre de mi tabla y rápidamente el asistente de Power BI te va a mostrar de esa tabla sus campos. Sus campos. Mira, te dice tu tabla base 1, que es esta primera tablita, esta que visualizamos aquí, tiene estos campos. Cantidad, número de trabajadores, precio, producto y zona. ¿Cuál quieres utilizar? Yo quiero utilizar de esa tabla el campo cantidad. Pones tu asterisco. ¿Por cuál voy a multiplicar? Por el campo precio. Es decir, de mi base 1 voy a multiplicar por el campo precio. Ya está. Cantidad por precio. Así de sencillito. Mira, puedes utilizar un operador similar que en Excel. En Excel puedes trabajar funciones o puedes trabajar fórmulas. En DAX puedes utilizar este tipo de fórmulas o con funciones. ¿Ya? Ahora sí, presionas Enter si deseas o le das un clic aquí. ¿Ves el check? El check significa que estás confirmando que ya terminaste de crear este cálculo. Si no, presionas Enter y se va a realizar el cálculo. ¿Viste? Este es el importe que significa la multiplicación de cantidad por el precio. A ver, ¿te salió? ¿Sí? ¿Te salió? Base 1, bien, Mili. Ajá, eso. Bien sencillito. También lo podemos hacer con su formulita. Ahorita lo hacemos con su formulita. Pero yo sé que también tú te preguntas, ¿no? Miss, ¿esto hacer un nuevo campo, se podrá agregar un formatito? Sí. Si tú ves que tus tablas no tienen formato, lo puedes agregar. Por ejemplo, precio. Miss, el campo precio no tiene su formato. Se supone que este campo debe estar expresado correctamente con sus símbolos. No hay problema. Le das un clic en ese campo y arriba, dentro de la pestaña Herramientas de columnas, encontrarás el formato. ¿Qué tipo de formato le agrego por defecto? Número entero. ¿Esto es número entero? No, es moneda, dinero. Le das un clic y eliges el que le corresponde. Moneda. Clic y aquí te va a salir el tipo de moneda. Generalmente reconoce, pero aquí te está saliendo dólares. ¿Tú manejas en dólares? Si es así, déjalo. Pero sí, como nosotros con las justas conocemos el sol, vamos aquí. Clic
y cambiamos. Mira que aquí puedes cambiarle el símbolo. Clic y bajas con la barrita buscando el que sí es de tu país, el que tú conoces o utilices. Está ordenado alfabéticamente. Si tú quieres encontrar el de español, mira, sigues en la C. Tendrías que bajar un poquito más, ¿no? Ahora sí, cuando estés en la E, ten más cuidado y aquí te va a salir. Español Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, España, Estados Unidos, Guatemala, México y casi al final está Español Perú. Clic aquí y ahí el tipo de moneda que nosotros manejamos es el sol. Así que le da el formato. De igual forma, haces para tu campo calculado. Tú le das un clic en la cabecita, grupo, formato. Aquí cambias a moneda. Luego, el tipo de moneda, clic. Como ya lo utilizaste hace poco, el tipo de moneda Español Perú te aparece al principio. Le das un clic y listo. Ya está. Si deseas, le añades el formato para que puedas entender mucho mejor. ¿Ya? Ahí está. Ahora esto lo puedo mostrar, lo puedo visualizar. Sí. Si nos vamos a la vista informe y tú quieres visualizar ese importe, ahora ¿cómo se va a mostrar si yo utilizo un objeto visual para ese importe? Vamos a seleccionar una tabla simple. Dentro de tu objeto visual, selecciona esta tabla simple. No la tabla matriz, esa que vimos la clase pasada, no. Sino la que está al costado, la tablita simple, la que no tiene colorcito. Esta. Le das un clic y esta tablita te permite agregar columnas y visualizarlas estas en el orden que tú quieres. Yo quiero visualizar el producto, así que le doy un clic en mi producto. Ahí está, mire, yo tengo Huawei, Honor, iPhone, LG y Samsung. ¿Ya está? ¿Qué más quiero visualizar? La cantidad. Clic en cantidad y ya se visualiza en columnas cuáles son las cantidades. 125, 36. Quiero saber el precio. Clic en el precio y ahí se visualiza el precio. Y ahora quiero saber el importe. Clic en el importe y listo. Ya está. Se visualiza. Mira, aquí voy a hacer un zoom para que tú puedas visualizar. Ya está. Tienes el producto, la cantidad, el precio y la suma del importe, con sus respectivos formatos. La tablita simple te permite agregar cualquier información en columnas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer ese importe, pero en una medida? ¿Cómo lo haría? A ver, si quieres crear ese importe en una medida y para que veas la diferencia también, vamos a crearlo ahora. Las medidas, a diferencia de las columnas calculadas, esas medidas no se van a visualizar aquí. En cambio, tu columna calculada sí. Tú lo visualizas acá, por lo tanto se ve afectado también en tu modelo de datos. ¿Ya? Aquí. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Si tú revisas aquí incluso, tienes tú, en este caso, tu tabla de hechos, ¿no? Base. Tienes luego tu otra tablita que es, en este caso, base 3 y luego tu base 1. Como has creado un campo calculado, este se visualiza acá. Número de trabajadores, ahí está importe. Es lo que has creado recientemente. ¿Eh? Eso se ve afectado en tu modelo de negocio o en tu modelo de datos cada vez que creas un campo calculado. Ahora vamos a crear una medida para que veas cómo funcionan las medidas.
Para crear medidas y mantener un orden adecuado, de preferencia, creas una nueva tabla. Aquí tú reconoces en esta primera tabla qué campo es un campo calculado por este símbolo. Este símbolo de una tablita y la sumatoria indica que es un campo calculado que lo has hecho en Power BI. Si quiero hacer una medida, de preferencia no lo hagas aquí al aire, porque se puede poner debajo de tu base, base 2 o base 3. Va a estar un poquito desordenado. Es mejor crearnos una tabla que solo almacene las medidas que vamos a crear. Para ello nos vamos a la pestaña Modelado, arriba, pestaña Modelado, le damos un clic y encontraremos dentro de la pestaña Modelado la opción de crear nueva tabla. Puedes crear directamente una medida o una medida rápida, ¿no? Pero es mejor una tabla para que ahí tengas las medidas ordenadas y las puedas mostrar para cierto objeto visual, como un filtro para toda la hoja o para todas las hojas que vas a tener dentro de Power BI. Modelado, nueva tabla, clic, y ahora te va a salir otra vez el espacio para trabajar DAX. Recuerda que aquí tienes que incluir lo que vas a crear, que voy a crear una nueva tabla. ¿Cómo se va a llamar tu tabla? Mi tabla se llamará medidas. Medidas. Vamos a ponerlo con minúscula. Medidas. Mi tabla se llamará medidas. ¿Qué va a contener esta tabla? Todavía no sé, recién voy a crear mi nueva medida. Así que solo le pones el nombre de la tabla y le das un clic en confirmar o presionas Enter. ¿Ya? Pones medidas, clic, y rápidamente se va a crear tu nueva tablita. Mira hacia la derecha. Revisa. Tienes tu tabla base 1, base 2, base 3 y aquí. Una nueva tabla. Una nueva tablita que se llama medidas. ¿Qué tienes dentro de la tabla? Miss, ningún campo, no tengo nada todavía. Exacto, no tienes nada todavía. Vamos a crear dentro de esta tabla una nueva medida. Lo puedes hacer directamente desde la pestaña Modelado o desde herramientas de tabla, también tienes para crear ahí nueva medida, o simplemente desde esta tablita, ves aquí que hay 3 puntitos, le das un clic, le das un clic y le dices quiero crear nueva medida. Nueva medida, clic, y rápido se habilita el espacio para crear una nueva medida. ¿Esta medida cómo se va a llamar? Importe. Importe. Para que no te equivoques con el importe 1, que era tu columna calculada, le vas a poner un número. Importe 2. Este importe 2 lo estás calculando a través de una medida. ¿Qué hace el importe? Multiplica la cantidad por el precio. Pero cuando trabajas con medidas, tenemos que ser un poquito más específicos. Medidas te indica que trabajes con funciones. ¿Qué función me va a permitir sumar y multiplicar? Es decir, que multiplique la cantidad por el precio y eso me haga para todas las celditas, para todas las filitas. Esa función se llama sumx. Suma y multiplica. Entonces pones importe 2, sumx, clic, y aquí en la parte superior te dice que puedes utilizar la siguiente sintaxis dentro de la función. La función sumx, ¿qué te indica? Devuelve la suma de una expresión evaluada para cada fila de una tabla.
Y dentro de Sum X tienes que primero indicar en qué tabla vas a trabajar. ¿Qué tabla vas a utilizar para este cálculo? Tu tabla base 1. Entonces ingresas aquí y le pones base 1. Te dice, tienes 3 tablas. ¿Cuál de las 3 utilizarás para este cálculo? La tabla base 1. Coma. ¿Te das cuenta aquí la sintaxis, la estructura? Sum X, pones primero la tabla donde trabajarás, comita, y recién sigue la expresión. ¿Qué voy a hacer aquí? Ah, voy a multiplicar la cantidad por el precio. Entonces aquí escribo cantidad, mi campo cantidad, por mi campo precio. Aquí está, precio. Cierro el paréntesis y listo, presiono Enter. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando una medida importe 2 con la función SumX que me va a devolver el valor calculado para cada fila, ¿ya? El valor calculado para cada fila de mi base 1, la cual va a multiplicar mi cantidad por el precio. Presiono Enter y miren rápidamente aquí en la tabla medidas que se ha agregado una nueva medida que se llama importe. Este importe, ¿qué es lo que hace? Calcula el importe total, que es la cantidad por el precio, y se representa por esta calculadora, este icono de calculadora. ¿Y cómo sería, Miss, el importe? Mira, yo voy a sacar aquí de mi tablita, de mi columna, o de mi tabla que estoy mostrando aquí, la columna suma de importe. Eso lo voy a quitar. Mira, lo quito, clic. Ya no está. Solo tengo producto, cantidad y precio. Quiero el importe, le doy un clic aquí en esta nueva medida. Clic y prácticamente sale lo mismo, ¿no? Sale lo mismo, solo que le falta el formatito. A ver el formatito, ¿cómo le daríamos? Cuando trabajamos con medidas, el formato se le da en la misma medida. Así que le das un clic en importe, clic aquí, y en la parte superior te va a salir una nueva pestaña. Herramientas de medición. Clic aquí y dentro de formato tienes la opción de darle el formato a esa medida. Moneda, ¿qué símbolo? El símbolo de soles. Aquí como es una nueva medida tienes que buscar tu símbolo. Aquí, clic y ya está. A ver, visualicemos. Visualicemos si se ve bien. ¿Estamos de acuerdo? Importe, parece que no tomó el símbolo de soles. Ya está. ¿Estará bien? A ver, Miss, voy a comparar con mi campo calculado. También importe, lo voy a mostrar. Clic. Ay, 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 elegí otro. Aquí, clic en importe y ya está. ¿Sale lo mismo? ¿Sale lo mismo? ¿Sí? Es correcto. Pero ¿cuál te conviene utilizar? ¿Columna calculada o medida? La medida es volátil. Cuando tú vayas aquí a tabla vista o a la vista tabla y selecciones base, no se muestra tu medida. Vas a tu vista modelo, aquí la medida es una tabla aparte. Es una tabla que no tiene nada que ver con tu modelo de datos. Y en las visualizaciones lo puedes utilizar como una opción rápida de realizar un cálculo. Para datos sencillos, para cositas fáciles que puedes modificar dentro de los objetos visuales. Pero campos calculado lo utilizas sí o sí para realizar esos cálculos completos que implican sumar filas de tu tabla, multiplicar o realizar cualquier operación con las filas de tu tabla.
Ambas son muy fáciles de utilizar. Ambas tienen sus beneficios, sus fortalezas como sus debilidades. Ahora depende de ti cuál utilizar. Hasta este punto, ¿estamos bien? ¿Sí? A ver, coméntenme. ¿Estamos bien? Ujú. ¿Por qué no se puede realizar dentro de la misma base? En este caso no se puede porque medida es exclusivamente para la vista informe. Solo sirve para que puedas trabajar en tiempo real ahora, en este momento, para tus visualizaciones. Y lo que es columna calculada, si lo trabajas en tu vista tabla, porque es así, va a verse afectada. Va a cambiar cuando visualizas tu vista modelo. Aquí incluso aparece tu campo nuevo. La columna, la medida no aparece, no se altera mi modelo. Esta es una tabla muy aparte, si quieres la pones por allá, pero así no se ve afectado tu modelo de datos, porque la medida se utiliza para este momento. En cambio, las columnas ya son para que tú utilices directamente en tu modelo de datos. ¿Ya? Ahora sí, ¿estamos bien? ¿Ya? Sí, me dice David, ahí vamos. Prefiero campo calculado, me dice Martín. Sonia, en la nueva columna suma importe 2 me sale todo repetido. A ver, hay que revisar. Puede ser por ahí que estemos, tal vez nos hemos equivocado en algún campo. ¿Ya? Le damos un clic en importe y siempre que cuando seleccionemos una nueva medida, en la parte superior aquí, miren, si yo le doy un clic, aparece qué función estoy utilizando. Estoy utilizando Sum X, no solamente la función Sum de suma, no. Estoy utilizando Sum X porque es una función que aparte de sumar, tiene la capacidad de recorrer todas las filas de tu tabla, desde la primera hasta la última. ¿Y qué es lo que va a hacer Sum X? Va a recorrer todos los campos de mi tabla multiplicando cantidad por precio. ¿Ya? Tal vez por ahí utilizando esta nos hemos equivocado, pero igual yo les comparto aquí si desean tener la función. ¿Ya? Aquí. Listo. Excelente. Ahora sí, ¿estamos bien? Sonia, Gemma me dice que sí. Vamos a ver otro ejemplito un poquito más sencillito. ¿Ya? Vamos a encontrar por ahí la productividad. Cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de datos, vemos que en la tabla base 1 ya hicimos lo que era necesario, el importe. ¿Qué más podríamos sacar de esta primera tabla? Revisamos y digo, ¿qué otro cálculo más podría ser aquí? ¿Qué otro cálculo me serviría para poder realizar aquí y mostrarlo en mis objetos visuales? Aquí está perfecta esta tabla para realizar un cálculo de la productividad. ¿Y cómo se hace ese cálculo de la productividad? Se divide. Se divide la cantidad de todos nuestros equipos, de todos nuestros productos, la cantidad vendida por el número de trabajadores. Si mi tienda A, que está en Cusco, mi tienda A, que está en Cusco, ha vendido 500 equipos celulares en un mes y solo son 2 trabajadores. ¿Qué me indica? Ah, que mis trabajadores están haciendo algo extraordinario, ¿verdad? ¿Qué pasa si en mi tienda B, que está en Arequipa, solo se vendieron 10 equipos celulares y son 6 trabajadores? ¿Qué está pasando? ¿Qué me indica eso? O bien estamos fallando en la estrategia de marketing en ese lugar, o algo está pasando con nuestros trabajadores. Tal vez nos falta apoyarles en el área de ventas, hacerles más capacitaciones,
supervisarlos un poquito mejor para ver cuál es el motivo principal en que las ventas han bajado bastante, ¿no? A ver, igual, si es que ellos, digamos, son productores, ¿no? Ellos están produciendo, imagínense, la trabajadora tal está produciendo 350 chompas de alpaca, ¿no? Y el trabajador ve 400 chompas de alpaca. ¿Quién es más productivo? A simple vista parece quién produce más. Pero si son dos trabajadores y han producido 400 y tres trabajadores 350, ¿cómo sé exactamente si está bien? Tal vez para cuatro trabajadores tenían que llegar a la meta de 500 y con tres trabajadores llegar a 350 está bien. ¿Cómo hago ese cálculo? Divido la cantidad entre el número de trabajadores. Eso lo voy a hacer a través de campo calculado. Sería la mejor opción, ¿verdad? Si quiero verlo reflejado aquí, si es un dato que me interesa y tiene que estar en mi tabla, porque más adelante lo voy a utilizar para futuros cálculos y sí o sí es necesario que esté en mi tabla, lo hago como una nueva columna. Si es un campo, un calculito que lo voy a utilizar solo para el momento que me saca para mostrar esta información con más precisión, ahí, medida. Me hice un campito calculado para visualizar. Bien, te ubicas acá, te sale la opción de herramientas de columna, columna calculada, clic, y aquí arriba te sale tu espacio de columna calculada. ¿Cómo se va a llamar esa nueva columna? Productividad. Productividad. Ya está. ¿Y qué vas a calcular en esa productividad? Voy a dividir la cantidad producida o la cantidad vendida entre los números de trabajadores. Especifica siempre de qué tabla. De mi tabla base 1. ¿Qué voy a hacer? La división. Lo puedes hacer con la línea diagonal. Cantidad, cantidad, entre, ¿cómo divides en Excel? A ver, con la línea diagonal. ¿Entre qué? Entre mi número de trabajador. Clic aquí, ya está. Presiono Enter y listo. Mira, se hace el cálculo. Ya me sale cuánto de productividad producido cada línea, ¿no? Para esto de aquí. Pero mira un pequeño errorcito al final. ¿Ves este error del infinito? Este error suele aparecerte cuando tú utilizas este tipo de operaciones, de formulitas. No estás utilizando una función, estás utilizando una fórmula. Y la fórmula que indica que vas a dividir cantidad por número de trabajadores. Y mira, el número de trabajadores para el último registro es 0. Por lo tanto, el denominador es 0. ¿Qué pasa? Matemática básica, cuando divides el numerador por el denominador, que es igual a 0. Error, ¿verdad? No te sale. Se realiza la división siempre y cuando el denominador sea diferente de 0. Como no estás utilizando una función, ¿qué sucede? El error te sale aquí. Y cuando tú vas a querer mostrar esta información en tu visualización, mira lo que pasa. Te vas arriba, esta es tu tablita, tú ya no quieres el importe, solamente quieres visualizar la productividad, clic, y mira qué te sale acá. Infinito. Tu jefe viene y revisa infinito, ¿qué? Como los trabajadores de LG, o perdón, para el producto LG, la suma de su productividad es infinito. Es un error. Este tipo de datos no puedes mostrarlo. ¿Cómo soluciono ese error? Te vas a productividad,
porque recuerda que estás en tu campo calculado productividad y vamos a cambiar la operación. Ya no haremos una simple fórmula, utilizaremos una función. Borras, lo borras, no hay problema, lo borras y ahora vas a utilizar la función divide. Sí, en DAX tenemos la función divide. Ya su nombre te dice todo, ¿no? La función divide te permite dividir de manera segura, controlando los errores que hemos visto en el momento. Si ve que hay un denominador, ¿no? Denominador que está ahí, que es 0, pues lo va a poner no el infinito, sino una respuesta que tú puedas reconocer. En la sintaxis de la función divide, te indica que el primer argumento es el numerador. Primero tienes que insertar el numerador, te dice. De mi base 1, recuérdate, de mi tabla base 1 voy a tomar la cantidad, que es mi numerador, comita, porque acá ya no utilizas operadores, comita y el denominador. ¿Cuál es el denominador? El número de trabajadores. Entonces pones base 1, número de trabajadores. Cantidad entre número de trabajadores, coma, y ahí viene tu tercer argumento. ¿Cuál es la alternativa de resultado que quieres visualizar si encuentra un error como el de hace un momento? Algunos indican que quieren texto. Entre comillas, ponen error. Y yo quiero que me aparezca así error para la siguiente poder corregirlo. Esto lo haces en Excel y muy bien, pero acá no. Te recomiendo que aquí, en lugar de poner texto, lo reemplaces por un valor numérico, el 0. Así cuando tú muestres en algún momento tu información, no te va a salir infinito, no te va a salir una palabra error que denota tal vez alguna imperfección que tú has hecho en el análisis, ¿no? Así que mejor le pones 0, cierras el paréntesis y cuando encuentre este tipo de error, donde la cantidad no se puede dividir por el número de trabajadores, que me devuelva 0. Que me devuelva 0. Presiono Enter y listo. Mira aquí. Ya corrigió ese error. ¿Viste? Es muy diferente, ¿no? Trabajar con funciones o trabajar con operadores. Operadores sí, la suma, la división para las operaciones básicas funciona normal. El asterisco, el signo más, la línea diagonal y el signo menos. Pero para operaciones que nosotros realizamos donde se puede esperar algún tipo de error, es mejor utilizar funciones. ¿Ya? Es mejor utilizar funciones. Si deseas la productividad, también lo podrías calcular. ¿Con qué? Lo podrías calcular también, en este caso, con una medida. ¿Se podría calcular, Miss, la productividad con una medida? Sí, se puede, pero es un poquito distinta. Mira, las dejamos por ahí productividad, vemos aquí arriba y se va a corregir el error. Vamos a la vista informe y también lo puedes trabajar con una nueva medida. Vamos aquí, a la tabla medida. Le das un clic, nueva medida, y se añade aquí tu nueva medida. Esta nueva medida, ¿qué va a ser? Productividad 2. ¿Y qué va a ser esa productividad 2? Lo mismo. Va a dividir la cantidad entre el número de trabajadores. Pero para que la medida tenga la capacidad de recorrer todas tus filas, ¿ya? Tenga la capacidad de recorrer todas tus filas que vas a calcular, siempre es recomendable en medida utilizar funciones, no fórmulas, no el asterisco, la división, en la línea diagonal. De frente pones acá
divide, divide. Y la misma sintaxis. La misma sintaxis, pero recuerda que a diferencia de campo calculado, que ya se sabe que va a tomar esta fila con la siguiente y así sucesivamente para todas tus filas, productividad hecha en medida es un poco distinta. Ahí le tienes que indicar que debe sumar todos esos datitos. Por eso, antes de multiplicar, de dividir, ya tienes que crear la función sum. Tienes que insertar la función sum. ¿Para qué? Para que sume las cantidades. En este caso, aquí utilizo mi base cantidad para que sume esas cantidades, comita, y recién la divida entre el número de personas. Vuelvo a utilizar sum de mi número de trabajadores, cierro, ¿y qué le sigue? La comita, el cero y cierro el paréntesis. ¿Qué estamos haciendo? Vuelvo a repetir. Ahora estamos calculando la productividad, pero a través de una medida. ¿Qué función utilizamos para realizar el cálculo de la productividad? La función divide, porque necesito dividir la cantidad entre el número de trabajadores. Pero como es una medida, no es un campo calculado. El campo calculado ya por defecto sabe que va a tomar cada fila de tu tabla. En cambio, la medida no. Tienes que especificar. Medida. Tienes que sumar mis cantidades y estas dividirlos en la suma de mis números de trabajadores. Y si hay algún error, devuélveme cero. Caso contrario, el mismo resultado de la división. Presiono Enter y vamos a comparar. Mira que aquí tienes tu productividad número 1. Quiero visualizar mi productividad número 2. Te vas a medidas, le das un clic y revisemos. ¿Sale lo mismo? Sale lo mismo, ¿no? Aquí en este caso, revisemos y te vas a dar cuenta de un pequeño detalle. Suma productividad 25. Esto es tu productividad 1 calculado con tu, en este caso, columna calculada, ¿no? Y luego tienes tu productividad 2 que ha sido calculado a través de una medida. ¿Qué sucede? Productividad 1 muestra que para el producto Samsung se ha realizado 188 de productividad, pero a través de una medida te sale 92. ¿Por qué hay esa diferencia? En lo demás está bien, Miss. ¿Qué hace la medida? ¿Por qué aquí sale diferente? Analiza tu tabla, en este caso, tu tabla base. ¿Qué es lo que hace la función? Divide tu cantidad por el número de trabajadores. ¿Qué hace? Campo calculado. Toma la primera celda de tu fila número 1 y la divide entre esta. 350 entre 3, esa es la cantidad. 400 entre 4, esta es el resultado. 125 entre 5, este es el resultado. 36 entre 2, este es el resultado. 800 entre 9, este es el resultado. 600 entre 0, obviamente que es 0. Eso lo entiende productividad. Multiplica cada campo con el que corresponde, fila por fila. Pero cuando haces el cálculo a través de medidas, ¿qué le estamos diciendo? Que sume, ¿no? Cuando le decimos acá, oye, por favor,
¿Qué le estamos diciendo en productividad? Que sume. Suma las cantidades de mi base 1 y divídelo entre la suma de mis trabajadores. Hace tal cual lo que nos dijo. Reconoce, a ver, lima, 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 lima. ¿Qué es lo que hace? Suma, ¿no? Revisa si es que coinciden los datos. A ver, acá dice por producto. Samsung más Samsung, ¿cuánto suma? 400 más 800. Ella está sumando, está haciendo un acumulativo. Samsung, encuentra un Samsung aquí, 400. Acá hay otro Samsung, 800. Suma 1200, ¿entre cuánto? 9 más 4, 13. A ver, vamos a dividir. Calculadora. Calculadora. ¿Y qué hacemos aquí? Dividimos, ¿no? ¿Cuánto era la suma de Samsung? 400 más 800 son 1200. Ponemos aquí 1200. ¿Entre cuánto? 9 más 4 es 13. Entre 13, ¿cuánto te sale? 92. Eso es lo que entiende medidas. Medidas no es lo mismo que campo calculado. Él entiende que debe trabajar con filas cada uno, pero al trabajar con medidas, ahí tienes como una lógica un poquito distinta, ¿no? Porque medidas no tiene esa capacidad de reconocer fila por fila, sino lo que hace es buscar todos los que coinciden, los suma y recién los divide. Por eso tienes que escoger bien en qué momentos utilizas una medida para mostrar tu información y en qué momentos utilizas columna calculada. Recuerda que columna calculada siempre va a afectar tu modelo de datos, siempre. En cambio, medidas solo se va a aplicar para tu visualización, solo se muestra aquí, en esta vista de datos, para que tú lo utilices como un filtro, lo utilices para mostrar en cierto objeto visual. ¿Ya? Entendamos esas dos diferencias. A ver, hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿Se logró entender? Todavía nos faltan más funciones. Nos falta, por ejemplo, poder realizar el cálculo del margen terminal. Nos falta aprender a crear cuál sería la comisión. También hallar la rentabilidad, que ya parten igual de funciones similares, ¿no? La suma, la multiplicación, la división, sobre todo las básicas que nos van a servir para mostrar nuestros datos dependiendo de qué es lo que queremos analizar. ¿Ya? A ver hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. Bien, Jennifer, eso, ¿no? 1200 entre 13, arriba, arriba. ¿Qué me dijeron? Son superhumanos. Eso, ¿no? Me dicen por ahí, José, 0 trabajadores producen o venden 600, algo no alcanza. Claro, algo está mal en la tabla, ¿no? Entonces, para esos errores es muy importante utilizar funciones. ¿Ya, José? Fernando, Jenny, profesora, me sale este mensaje en productividad, ya que nos sale el cálculo. Se han pasado demasiados argumentos en la función sum. El número máximo de argumentos para la función es 1. Jenny, cuando te sale este error es cuando nos hemos pasado, como su nombre dice, de argumentos. Es decir, que aquí arriba, o bien hemos cerrado un paréntesis antes o no hemos cerrado. Recuerden que la función sum abre paréntesis aquí y lo cierra. Aquí utilizo otra función que abre el paréntesis aquí y también lo cierra aquí. Recién la función divide, abre el paréntesis aquí y al final recién lo cierra. Cuando nos sale ese errorcito es porque nos estamos confundiendo en los paréntesis o no estamos respetando las comitas en los argumentos que corresponden. ¿Ya? Solo es ese el único error que nos puede salir ese mensajito. ¿Ya? Les comparto igual esta funcioncita.
¿Ya? Listo, ¿qué más me dicen por ahí? Gemma, sí. Fernando, sí. Excelente. La siguiente clase vamos a seguir trabajando con esta data. Vamos a seguir trabajando. Para ello, por favor, les pido que podamos guardar. Ya no vamos a hacer el proceso de volverlo a cargar, de volverlo a mostrar, no. Vamos a guardarlo. ¿Cómo guardo un informe para trabajarlo después? Así como estuviese en Excel. Me voy a archivo, miren, me voy a la pestaña archivo, selecciono guardar o guardar como, el que tú quieras. Mejor guardar como para que elijas la carpeta. Guardar como, escoges tu carpeta donde quieres guardar. Yo quiero guardar en recursos aquí, ¿no? En este recurso, o tal vez tú quieres utilizar en OneDrive. Si no se visualiza aquí la carpeta donde tú quieres guardar, mira que aquí abajo te da la opción de examinar. ¿Ves? Aquí abajito. Yo sé que a veces las carpetas donde tú quieres guardar no están aquí. Esos son los que recientemente he abierto. Si no están aquí la carpeta donde quiero guardar este informe, me voy aquí a examinar este dispositivo, clic, y me aparece mi ventanita. ¿Dónde quiero guardar este informe? En mi escritorio, dentro de cursos ITEC, por ahí, no sé, tal vez tengo mi cursito de Power BI todo ordenadito y ahí está mi recurso de la clase 4 y le pongo un nombrecito. ¿Cómo se va a llamar este de aquí? Avance, vamos a ponerle así, avance. En este caso le vamos a poner mejor informe clase 04, mejor. Informe clase 04. ¿Cuál es la extensión de un archivo guardado así con Power BI? Es .pbix. Esta es la extensión. Le das un clic en guardar, ya está, se guarda y recién lo puedes cerrar. Cierras y la siguiente vez cuando vayas a tu carpeta en cursos ITEC, me voy a Power BI básico, recursos, clase 4 y ahí está. ¿Viste? Ya te aparece incluso con el icono. Ya lo abres cuando tú quieras y sigues continuando con tu trabajo. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Muy bien, Jennifer, Cristel, gracias. Ahora sí, Eric, sí, también me dice. Muy bien, entonces, hasta aquí sería la clase del día de hoy. Igual, para la siguiente sesión vamos a avanzar. Ya vamos a avanzar algunas funciones adicionales y ya conmigo estaríamos viéndonos en nuestra penúltima sesión, que donde vamos a visualizar ya la interactividad de nuestros diferentes gráficos. Gracias a ustedes, que tengan un excelente